¿Tú cómo ves desde tu perspectiva, primero, la participación de las mujeres de la selección? A ver, de las mujeres, te voy a confesar algo que no he dicho todavía públicamente. A mí me chocan dos cosas. Uno, cuando comparan con el fútbol masculino, porque creo que es no al lugar, eso no es no al lugar. Y otra que, ¿qué hago? Es desde el corazón. Yo no soy ni más faltada, soy ni machista, ni nada de esas cosas, ni participo de la cosificación de la mujer. Tengo mamá, tengo una hija, pero siento que nos quitaron el balón a los niños. O sea, como que nuestro juego era el fútbol y no solo nos quitaron la pelota. En muchos aspectos, no quiero caer en comparaciones, pero en muchos aspectos son mejores. Esa es peor. Amigas y amigos del deporte, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en quienique.com. El placer de saber, ver y oír más en nuestras redes sociales, en nuestro portal, para que todos ustedes sigan lo que se viene a continuación. Una entrevista con alguien que en lo personal pues admiro mucho en el tema deportivo, es Antonio Casale, que nos acompaña hoy para hablar un poco sobre su vida, sobre el deporte y sobre alguno que otro personaje. Antonio, ¿cómo vamos? Santiago, muchas gracias por la invitación y a toda la gente que nos ve en Quienique. Bueno, Antonio, empecemos por lo de siempre. ¿Quién es Antonio Casale? ¿De dónde surge Antonio Casale? Contémosle un poco a la gente sobre esos inicios. Bueno, mi nombre es Antonio Casale, yo soy aficionado al fútbol y a la música de manera predominante, esos dos temas de interés, pero creo que son intereses especiales porque es básicamente mis dos intereses de toda la vida. Desde que soy pequeño jugaba a poner música en la radio o a narrar partidos en la radio, a eso jugaba. Entonces, digamos que tengo el placer de haberme dedicado a mi hobby, a lo que me gusta, primero con la música y ahora mucho más énfasis en deportes, la radio que es mi pasión y bueno, por ahí derecho todo lo que ha venido apareciendo. Comencé mi carrera apenas salí del colegio y cuando estaba en primer semestre de universidad me enganché como practicante. En esa época no había lío con las EPS y los ARL y todo el tema de que hay que hacer 9 semestres para entrar a prácticas. Digamos que no estaba regulado y fuimos a una visita en Caracol y vi a Tito López, el director, y ¡ping! Le dije, y me dio el turno de bombillo como asistente, o sea, el que le pasaba los CDs al disc jockey. El turno de bombillo era de 10 de la noche a 6 de la mañana, viernes, sábado y domingo, sin pago. Y ahí entré, pero ya ahí entré. Bueno, súper bien. Eso fue en el 92. ¿Y desde el principio con esa afición por el deporte? Sí, es decir, desde el principio quería llegar a hacer deportes, me gustaba mucho la música, pero bueno, si se abrió lo de la música, pues le hicimos. Es que es un poco lo que yo digo también a la gente es, bueno, asegúrense de que lo que le gusta es el periodismo, porque una de estas usted entra en una fuente económica, ¿no? Pues hay que hacerle y después va buscando pues su camino hasta llegar a donde quiere llegar. Pero eso solamente se consigue si te gusta el periodismo más que el deporte. Y esa pasión también por ser periodista, digamos, esa motivación también desde el principio, ¿o habías pensado de pronto en otra carrera, en otra especialidad? Pues no, yo siempre pensé en lo mismo, siempre me gustó la radio, predominantemente, pero además era el del periódico en el colegio, el de la emisora de radio en el colegio, el del anuario del colegio. Entonces, pues, sí, creo que pues, por ahí hemos pasado todos los que hacemos esto. Entonces, digamos que, no, sí, claro que me gustaba y hacía deporte, ¿no? Quise ser tenista profesional y pues no se pudo, pero digamos que esas son las dos áreas de desarrollo mías. Bueno, hablemos de esa evolución precisamente en Caracol Radio. Empiezas desde lo más abajo. Luego, ¿qué viene para Antonio Casale después de eso? Pues siendo asistente gratis en los turnos de bombillo, conocí a Andrés Nieto, que era un disc jockey famosísimo en aquella época de Radioactiva. El hermano Alejandro entró a fundar la Mega, él me recomendó allá y entré a hacer las actividades de colegios y universidades. Y yo tenía una miniteca que hacía fiestas de 15 y proms y bazares y cosas de esas de colegios. Y Alejandro Villalobos, que tenía una miniteca grandota, pues me pasaba luces y hasta me pasaba contratos que él no podía hacer. Porque después pasé al día a ser asistente de Alejandro Villalobos. Y me metí en la Mega, estuve 6 meses. Un día el director, se fue Alejandro Nieto, el director que quedó me dijo que yo no, pues que no era bueno para hacer radio, que buscara otra cosa para dedicarme, pero yo me fui de terco. Y Alejandro se había ido para Radioactiva y a los 15 días estaba yo de asistente, pero con pago en Radioactiva. Ahí me arranqué una carrera musical, entre que era DJ de mi miniteca, que empezó a agrandarse, y lo que hacía en Radioactiva, y
nos inventamos eso de cubrir las actividades de los colegios y las universidades y los torneos deportivos como los de Uncoli o ACN y los distritales también. Y entonces un poco era mezclar ya la música y llevábamos bandas de rock a las finales de los torneos deportivos. Y un poco ahí fue como que empecé a buscar cómo y me metía estando en Caracol Radio a ver cómo hacían los programas en Radio Deportes y cómo hacían la polémica y a veces me quedaba viendo por la ventana cómo hacían la Luciérnaga. Y un día, viendo la final de Francia 98 con un par de amigos, Juan Pablo Rosso y Pacho Cardona, se nos ocurrió presentar un proyecto que se llamaba, bueno, no tenía nombre ahí, pero era como unos amigos sentándose a narrar un partido de fútbol y a verlo como un par de amigos, como 3 amigos que están tomando pola y viendo fútbol. Presentamos el proyecto en agosto del 98 y para febrero del 99 nos dejaron hacerlo los domingos en Radioactiva, pero con informes cada 3 canciones. Pues eso no sirve para ni mierda. Y cuando nuestro jefe se fue de vacaciones, pues decidimos, no, pues hagámosle, o sea, a Santa Rosa o al Charco y nos fuimos. Cuando volvió el tipo de vacaciones, el doctor Gallego, pues ya llevábamos 3 partidos seguidos y la verdad es que pues habíamos tenido buen recibo yendo al estadio a hacer esta transmisión que hoy en día y desde entonces se llama Rock and Roll, más pasión, menos técnica. Y fue un formato como distinto que se fue posicionando poco a poco y ahí hice una carrera en radio musical y comenzando en esto de deportes paralelamente. Y ahí salió algo en el Canal 13 que era Contragolpe primero y después Pelotas, que era como llevar el formato de rock and roll a la televisión, un par de amigos, hinchas de cada equipo hablando, eso hasta ese momento no existía. Sí. Y arrancó ese programa que creo que marcó algo. También, estando todavía ahí, salió en City TV un proyecto para hacer un programa de millonarios, sí. Azul que te quiero azul. Y en City TV nos llamaron para narrar la Copa Milo, que era una copa de colegios, y entonces fue el primer curso en televisión. Seguí haciendo carrera musical y fui director de los 40 principales, de Radioactiva, director adjunto de las emisoras musicales de Caracol Radio, de Tropicana, pero ya se fue abriendo un poquito lo de deportes hasta que era esto como 2002, 2001, Hernán Peláez me invita a participar en Goles y Maestros, que era un programa que iba a reemplazar a La Polémica, que era un programa decano del periodismo deportivo colombiano, y era con Iván Mejía, con Guillermo Díaz Salamanca, con un técnico que no tuviera puesto y conmigo. Y los roles pues estaban perfectamente definidos y esa fue una experiencia en radio ya hablada que yo decía, pucha, aquí ahí ya había un compromiso con el rigor, además el señor Mejía me ponía bravo cada vez que uno decía alguna huevonada. Bueno, en fin, eso era de gastritis y todo, pero aprendí mucho. Y digamos que ahí arrancó ya la parte deportiva, más lo de televisión, y con el tiempo, después ocupé otros cargos, dirigí la Mega, las musicales de RCN Radio, pues me fui como, la vida me fue llevando solo a los deportes, y bueno, ya después vinieron muchos más proyectos, en Claro Sports, en ESPN hace un tiempo, lo que hacemos en RCN Radio, FM Fútbol Mundial, La Hora en la Jugada, y la columna del Espectador, que es hace 14 años, escribiendo de fútbol todos los domingos, que me saca un ojo. Después el podcast, vienen las redes y bueno, uno empieza a moverse como, digamos que en todas las plataformas posibles. Bueno, Antonio, dentro de toda esa experiencia que me acabas de mencionar, hay un punto que me quiero enfocar y es precisamente uno de esos que te catapulta como narrador, porque en el rock and roll tú también haces una parte narrativa y que se vuelve algo disruptivo, digámoslo así, en el periodismo deportivo de la época, porque pues cuando narraban, por ejemplo, esos clásicos entre Santa Fe y Millonarios, pues tú entrabas cuando llegaba Millonarios y tomaba la pelota, luego entraba Cifuentes cuando entraba Santa Fe con la pelota. Entonces, yo quisiera saber esa pasión o esa emoción de dónde surge por la narración, si en algún momento tú lo habías pensado al principio de cuando empezaste a estudiar, cuando llegaste a radio, o si fue más que se dio la oportunidad en rock and roll. No, mi mamá el otro día, no, hace como 10 años, encontró un cassette mío narrando el Mundial de México 86, yo tenía 10 años, imitando a Jorge Eliezer Campuzano. Ese cassette se perdió, una lástima, pucha, sería una belleza. Y estaba viendo España-Dinamarca, ¿ese fue el 6-1? ¿O España-Uruguay? España-Dinamarca. Y ahí estaba, o sea. Y lo otro es lo que te decía, hay una revista que se llamaba la revista Cronómetro, que salía los sábados con el periódico El Tiempo. Y ahí salía el resumen de la fecha del domingo anterior.
Y en el resumen estaba la puntuación de los jugadores y una fotico de la figura del partido. Yo tenía ahí 7, 8 años. Recortaba la figura del partido, lo aforraba en papel contact, los metía en cajitas de dulces tic-tac, y arranqué los arcos de un futbolín, los puse en un tapetico que era más o menos como así. Ponía el esquema táctico con libros, así, los libros no eran para leer, sino para hacer las tribunas. Y empezaba a jugar los partidos con una pelotica de papel aluminio, y en eso se me iban todas las tardes. Y cuando acababa la fecha, porque jugaba todos los partidos, hacía un programa imaginario de radio como La Polémica. Entonces, digamos que yo desde chiquito tenía esa intención. Cuando llegó lo de Radioactiva, yo dije, bueno, la gente va a querer de pronto, o va a querer no, pero si hace falta otra manera de narrar distinto. Y creo que se conquistó un espacio, creo que eso fue importante, por supuesto, para nosotros, a la gente le gustaba mucho en el estadio, yo no me imaginé nunca, además los equipos eran malísimos, Millos y Santa Fe eran terriblemente malos, muy flojos, que era parte de lo bueno, ¿no? O sea, entre más aburrido el partido, mejor la transmisión. Pero, entonces, ¿qué pasó? Pasó que al momento de dar la transición, pues Colombia es muy goda. Hicimos un par de intentos en televisión, en Caracol Televisión un Real Madrid Athletic de Bilbao con Marocco, en RCN algo en la Champions, pero pues Colombia es muy goda y ya existía Twitter y aquí le comen mucho a lo que dice la gente en Twitter y digamos que ese estilo de narración ahí quedó. Y ahora en ESPN, que me hicieron pruebas de relato y de comentario, les gustó mucho el relato, pero dijeron, pero usted comenta bien y tiene ritmo de comentarista y pues la gente es de, ahí no hay nada que hacer. Aquí con los de aquí uno más o menos habla, pero con los de ESPN, entonces pues estoy de comentarista. Y lo mismo en radio, entonces ahora que asumí la dirección de contenidos deportivos, pues trajimos un narrador que es muy bueno, que es J. Mantilla, que es como la mitad entre los dos, es lo que veo, y es el relator principal de los grupos nuestros cuando hacemos fútbol. Bueno, y es que yo de las cosas que más recuerdo es precisamente el rock and roll, porque recuerdo que también tuve la oportunidad de volverme hincha de Millonarios, yendo al estadio, sí. Y entonces yo recuerdo que uno en vez de solamente ver el partido, uno siempre con el radio, y uno veía a la gente con el radio, porque antes no había toda esta parafernalia de la televisión, de Win Sports, sino que era todo eso de radio. ¿Cómo vivió precisamente usted ese tema de ser hincha de Millonarios? Porque me imagino que desde chiquito, ¿o desde cuándo? Pues es cierto que me llevaron a ver a Santa Fe, a mi papá le importaba, era el único italiano que conocí en mi vida que no le gustaba el fútbol. Entonces me llevó, fue un amigo de él al estadio y el tipo era hincha de Santa Fe y jugaba contra Millonarios y era cansoncísimo y Santa Fe iba ganando 2-0, hizo el tercero y me empezó a untar la paleta aquí en el cachete y yo, qué pereza, hizo un golecito Millonarios y yo, bien, y después hizo el segundo Millonarios y yo, bien, y quedé hincha de Millonarios, perdió Millos ese día, pero quedé hincha de Millonarios y a partir de ese día pues me oía porque no se podían ver, me oía todos los partidos de Millonarios, estaba pendiente de la tabla, en mis torneos de las figuritas ganaba Millonarios siempre, y digamos que como lo que nos fue llevando fue un estilo diferente que era el de unos tipos que son hinchas, pues al momento de darle la vuelta yo no podía, o sea, no puedo ser como los técnicos de argentinos que un día están con canas y al otro día aparecen con el pelo negro como si nada. Exacto, sí. Entonces, pues ya yo estoy hincha, ya estoy jugado. ¿Qué pasa? Hoy que ya digamos que los contenidos requieren otra maduración, hay escenarios donde se permite al hincha y hay otros donde el oficio exige equilibrio y creo que exige todavía más equilibrio si la gente sabe de quién soy hincha. Digamos que ha sido algo no tan fácil de llevar, pero creo que pues lo hago lo mejor que puedo. Ahora, ¿qué pasa? Es distinto y eso cumple con uno de mis prerequisitos individuales y es, hombre, digamos que ya todo está inventado, pero lo único que uno puede hacer es hacerlo de manera distinta, ponerle su sello y eso cumple con ese prerequisito propio, o sea, como esas banderas de autoexigencia. Mucha gente a usted lo recuerda pues con esa emotividad narrando a Millonarios y luego cuando ya pasa a otras oportunidades laborales, específicamente en Caracol Radio, también en RCN, luego también la televisión, pues eso cambia abruptamente porque usted ya tiene, como lo hablábamos ahorita, tiene que ser un poco más, quedarse en la mitad, independientemente de que juegue Millonarios y demás, hay que quedarse un poco en la mitad porque pues la gente está muy pendiente de lo que uno diga o haga. ¿A usted de pronto le dio muy duro ese cambio? ¿Fue fácil para usted? Pues fue muy difícil durante muchos años, entre otras porque cuando algunas de las vacas sagradas del periodismo deportivo
empezaron a ver que esto estaba funcionando, pues lo que hicieron fue lo que siempre hicieron toda la vida, tirar mierda. Entonces, digamos que sí mancillaron un poco no solo el ego, que es lo que uno no se debe dejar mancillar nunca. Madonna dice que lo más difícil de todo en la vida es gestionar el propio ego, sino que también jugaron con el prestigio, se inventaron cosas, pues yo reaccioné mal también muchas veces, en fin, una cagada tras cagada. Y eso fue complicado. Pero cuando entendí que yo soy yo y no tiene por qué importarme lo que piensen o digan los demás, que fue hace poco, hace relativamente poco, pues ya me relajé y digan lo que quieran. Paradójicamente, pues, o sea, yo ya no miro qué dicen en Twitter o no, si me dan ganas de escribir algo, lo escribo y lo trino. Si alguna vaca sagrada dijo alguna vaina, pues que lo diga. Y ya, yo pienso que tengo mi camino, como todo el mundo tiene su camino. Y eso fue muy difícil de aprender, pero es que ayer le preguntaba a Nicolás si había sido Hemingway y me dice que hasta Oscar Wilde, hasta Winston Churchill le pusieron esa frase, pero es verdad, uno debe escribir como si nadie lo fuera a leer, porque entonces si te quieres poner a complacer a todo el mundo, no vas a llegar. Es muy difícil. Y más cuando uno le quiere poner un sello propio, ¿no? Sí, claro. Los sellos propios gustan o no gustan, así no hay tintas medias. Como decíamos, venías de un ritmo diferente en televisión, ya después seguiste más en la radio. ¿Cómo fue volver otra vez a la televisión y hacerlo de esa manera? Pues a ver, en 2014 lo que hicimos fue había una transmisión paralela para rcndeportes.com y la hicimos con Guillo Arango y con Nicolás Amper. Y nos fue muy bien. Nos fue tan bien que un día recibo una llamada y me dicen, mañana Argentina, Nigeria, háganlo en el canal. Y yo, pucha, pues eso es otro lenguaje. Bueno, y nos inventamos una vaina y estaba Valdano. Llego yo y veo a Valdano sentado, hermano, y digo, o sea, me he muerto del susto. Claro. Terminó el partido y Valdano nos felicitó y dio las gracias y le encantó. Que esa es una de las cosas que eso no da plata, eso no da medallas, eso no da aumentos de sueldo, nada, pero uno dice, bueno, alguna cosa buena se está haciendo. Para 2018 lo que hicimos fue ya, efectivamente, era radio y en video, en redes sociales se veía lo que estábamos haciendo, que era con Hernán Peláez y con Martín de Francisco, con quien también hicimos Rock and Roll. Pero lo curioso, lo llamativo, lo bonito, lo hermoso, fue que RCN llama a Hernán Peláez y le dice, él ya se había ido de Caracol, que viniera, pues le proponen que venga a hacer el Mundial. Llegan a un acuerdo y le preguntan al final, bueno, ¿con quién lo quieres hacer? Y el tipo dice, con Casali de Francisco. ¿Qué tal? Bueno, él es un aventajado, un maestro, o sea, él digamos que es lo que es, entre otras muchas cosas, porque siempre le ha gustado hacer cosas distintas. Y estar haciendo desde otro ángulo las cosas. Y eso, pues, lo mismo, ¿no? El primer partido de Colombia creo que fue contra Japón, 6 de la mañana, y nos dice el hombre, sí, y nos dice el hombre, bueno, Casale, mañana a 5 de la mañana, y yo, sí, doctor Peláez, arrancamos a las 5:30, pero a las 5 está bien. Listo, llegué a las 5:08, el señor estaba bravísimo, yo ya he hecho con goles y maestros, entonces averigüé, pues sí señor, él estaba a las 4:55 de la mañana sentado, esperando que llegáramos. Claro. Este es el director que tenemos. Bueno, y nos fuimos, pero pasamos muy bueno y pues lo que se aprende con él, eso no tiene nombre. O sea, él logra transmitir de una manera muy entendible el fútbol, eso es. Bueno, Antonio, hablemos de otro deporte que es, como lo decías, y desde pequeño te ha gustado mucho y es el tenis. ¿Cómo ha sido esa relación de fútbol y tenis? Si bien son dos pelotas totalmente diferentes, pues también se vive diferente en Colombia. Hablemos de eso. ¿Cómo has estado, cómo has seguido ligado al tenis y no solamente desde la parte de practicarlo, sino también de la parte de periodista? Pues yo quise ser tenista, no se pudo, no di. Después de mi época de musicales y de borracho universitario, volví a jugar. Trato de jugar 3 o 4 veces por semana mínimo. Juego torneos y digamos que me gusta mucho competir porque de alguna manera cuando uno va a hablar de gente que compite, sentir, yo sé que esto no es con tribuna, ni con plata de por medio, ni con títulos profesionales de por medio, pero sentir lo que se siente cuando hay un punto importante, cuando hay un momento de toma de decisiones, que es lo mismo en cualquier deporte. Al final, tomar una decisión en milésimas de segundo y poner la cabeza en frío cuando el corazón está a 1000 es un compromiso. Eso me encanta, entonces lo sigo haciendo. Y en Win había hecho algunas Copas Davis y estaba, y cuando entré a ESPN, yo ni había pensado en eso. Y un día estábamos en un cubrimiento
de un Emelec Millonarios amistoso el año pasado y nos fuimos a comer con los de ESPN y entonces alguien puso el tema del tenis y entonces empezamos a hablar de tenis y me dijo, ¿tú por qué sabes de tenis? Y yo, no, es que yo juego tenis y tal y realmente me gusta estar enterado de tenis y entonces y en Argentina, estos son argentinos, pues es el segundo deporte, el tenis y eso es un deporte muy importante, pues tuvieron a Vilas, a Clerc, a Del Potro, bueno. Y bueno, pero era alguien que había estado en la transmisión de fútbol, o sea, como hablar de tenis. Y cuando íbamos camino al hotel caminando, me dice, oye, ¿a ti no te gustaría comentar tenis? Y yo le dije, pues claro, pues ese es realmente es mi deporte, el que yo practico. Claro. Ah, bueno, lo dejamos ahí. Al otro día me estaban llamando y convocando por un par de torneos y ahora, lo que pasa es que el tiempo no me da por radio y por vainas, pero cada rato me convocan a hacer finales y partidos importantes y estuve ya haciendo Wimbledon y estuve haciendo algo de Roland Garros y bueno, en fin, empecé haciendo los Challengers de Temuco en Chile y esos que se ve nada más la parte de allá de la cancha y no la de acá. Exacto, sí. El año pasado hice mucho de eso y parece que les ha gustado y está bien. Bueno, ya hemos hablado de toda esa carrera deportiva, hemos hablado de tus inicios, de cómo llegaste hasta donde estás en este momento, tus pasiones y demás. Ahora concentrémonos en el tema deportivo, que es precisamente todo lo que está pasando con la Selección Colombia Femenina, lo que se viene para las eliminatorias de Colombia. Hablemos un poco de tú cómo ves desde tu perspectiva, primero la participación de las mujeres de la selección, que desde mi perspectiva, más que sobresaliente, yo diría que impresionante. Pero tú cómo lo ves y después hablar precisamente de lo que se viene, que es el inicio de las eliminatorias, en un mundial que todos los colombianos pensamos que Colombia tiene que clasificar. No, pues sí, si no, pues sí, es que es verdad, para aquí vámonos. O sea. Sí. A ver, de las mujeres, te voy a confesar algo que no he dicho todavía públicamente, porque hay que cogerlo con pinzas. Primero que todo son unas berracas, son impresionantes, extraordinarias, además lo que han logrado ellas a pulso, porque han logrado ganarse el apoyo de la federación, que estuvo bien en el ciclo mundialista, falta lo de la liga, por supuesto, pero fueron ellas las que se lo ganaron con talento. A mí me chocan dos cosas. Uno, cuando comparan con el fútbol masculino, porque creo que es no al lugar, eso no es no al lugar. Y otra que, ¿qué hago? Es desde el corazón. Yo no soy ni mal faltada, soy ni machista, ni nada de esas cosas, ni participo de la cosificación de la mujer. Tengo mamá, tengo una hija. Hermano, pero yo sí siento que... Es más, cuando transmito tenis, la mayoría de veces hago tenis femenino. Me choca cuando estamos hablando del deporte y hablan de otra cosa. Pero siento que nos quitaron el balón a los niños. O sea, como que nuestro juego era el fútbol. La pelotica es de los niños y nos la quitaron, nos la robaron. Y esa es una tusa como medio eterna. Pues claro, cuando yo crecí, sonaba el timbre del recreo de los niños a jugar fútbol. Y eran los niños. Está bien, por supuesto, el mundo ha cambiado y hay que adaptarse, pero a mí me cuesta no verlas jugar, porque ni más faltaba, de verdad, y vuelvo y digo, son unas berracas. Es algo mío conmigo, o sea, nos quitaron la pelota, y no solo nos quitaron la pelota, en muchos aspectos, no quiero caer en comparaciones, pero en muchos aspectos son mejores, esa peor. No, vamos a dejarlo a consideración de las personas que van a ver la entrevista. Sí. Independientemente de eso, pues hay que valorar lo que han hecho porque pues con muy poco, ¿no? Porque también es cierto que el apoyo ha sido complicado, no solamente, no tanto de la federación, porque la federación es la que medio intenta impulsar el tema, sino más bien patrocinios, las empresas y demás. Tal vez de pronto tengan ese pensamiento, ¿no? De que quitar un poco eso. No sé. Yo creo que lo que pasa es que eso va también en su curso normal, o sea, es decir, a ver, el apoyo al deporte en Colombia, salvo el fútbol masculino, es muy difícil. Hay 2 o 3 empresas, Postobón, Bavaria y alguna otra que se mete, aparte de los patrocinadores de la Selección Colombia. Entonces ir a buscar patrocinios para deportes no es fácil en Colombia y el Estado tampoco es que brille por, ¿no? Entonces, claro, el fútbol es más visible, pero si vas a mirar las del equipo de voleibol, que son unas berracas, berraquísimas, también van a mundiales y todo, es así que no hay nada de patrocinio, pero o sea, 0 de patrocinio. Y también lo merecen, ¿no? Pero ahí habrá que poner los partidos en mejores horarios, hacer que la gente vaya. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo, las jugadoras y los medios. Por supuesto falta la empresa privada, pero también falta que pues lo natural, es que esto no puede ser forzado. Es
Me imagino que con esto van a llegar los patrocinios y la cosa. Ahora, también está en la pericia de quien venda los patrocinios, ¿no? Si yo soy Di Mayor y vende los patrocinios, pues oye, me te voy a ofrecer un producto donde tu partido va a estar a las 8 de la noche y no a las 4 de la tarde o a las 10 de la mañana, ¿no? Claro, Entonces, digamos que eso puede también pasa por ahí. Bueno, ahora hablemos precisamente de la selección masculina, la selección Colombia que ya pues bajo el mando de Néstor Lorenzo ha tenido cosas muy interesantes en partidos amistosos, pero Sí. ya ahora sí empieza lo serio, que son las eliminatorias, partido complicado frente a Venezuela, que siempre ha sido el coco, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ves este inicio de eliminatorias, los jugadores, quiénes crees que pronto pueden sacar la casta, aparte de, por supuesto, Luis Díaz, que es uno de los mejores representantes? Tenemos a Luis Díaz y tenemos a, salvo que James vuelva a ser James, 10 más. Tenemos un equipo para ir al Mundial, pues si no vamos al Mundial cuando van 6 y medio, pues ya estamos liquidados. Creo que Lorenzo es muy bueno, no bueno, muy bueno. Si bien no tiene experiencia con seleccionados, hombre, es la mano derecha de Pekerman. Y ya ven los pupilos de Pekerman, un tal Scaloni es pupilo de Pekerman. Claro. Entonces, pues ese señor, así yo no entiendo por qué aquí le tienen rabia a Pekerman a algunos, pues, señor, pues, pero bueno, cada quien. Entonces yo le creo a Lorenzo, creo que transmite un mensaje, ya lo hemos visto, diferente, un equipo propositivo, un equipo que busca, creo que es un equipo que nos va a gustar. En cuanto a material humano y talento, pues tenemos menos que Argentina, tenemos menos que Brasil, creo que tenemos menos que Uruguay y nos damos la mano con Ecuador. Entonces ahí vamos a estar peleando y de pronto nos subimos al tercer o cuarto lugar y vamos a ir al Mundial. La aspiración yo creo que sí tiene que pasar por una semifinal mínimo en Copa América, ojalá una final. Yo creo que eso es lo ganable. La Copa América es lo ganable, el Mundial no es ganable. Sí, Y sí. el Mundial se convirtió en una vaina, pues sí, vamos a ir como una feria de fútbol. Y en ese proceso de crecimiento, sin tanta presión, en una de estas se termina armando un buen colectivo. Pero creo que tenemos que apelar a lo colectivo más que a lo individual. O sea, hay que hacer un equipo. Porque individualidades, tenemos problemas con laterales, tenemos problemas con volantes de marca, tenemos problemas, o sea, realmente hay muchos problemas. Entonces, hay que hacer un colectivo, hay que hacer un equipo y buscarlo de esa manera. Bueno, Antonio, ya hablamos de las elecciones Colombia, hablamos de todo el panorama de lo que se viene, hablemos de la pasión de Millonarios. ¿Tú cómo ves a Millonarios? Porque se ha hablado, lo que se menciona es que para Millonarios este semestre es de transición. ¿Tú crees que sí es de transición? ¿Crees que es más bien de acople, de una nómina competitiva para la Libertadores del próximo año? ¿Cómo lo ves? Pues una cosa es lo que se puede decir y otra cosa es lo que es. Lamentablemente la mentalidad en Colombia nos da para que después de un gran triunfo venga un periodo de relajación y eso es lamentablemente así. Mire, el Pereira campeón, ¿cómo le fue el semestre pasado? El Nacional campeón quedó eliminado el semestre pasado. Antes Cali campeón y estaba peleando descenso. Yo creo que hay que tratar de evitar eso, pero está pasando claramente. Hay relajación. Los errores que se cometen son errores puntuales y eso tiene que ver con no estar concentrados. Pero yo creo que hay que mantener la calma. Realmente lo que se buscaba con una buena reclasificación era un cupo a Copa por si no se lograba el título. Ya se logró el título. Hay que entrar en los 8. El equipo está ahí para entrar a los 8 y una vez entre los 8 se puede pelear y hay que defender la Copa y en la Copa va adelante. Hay que traer un par o 3 jugadores en la medida que el mercado lo permita, porque es que una cosa es tener la plata y otra cosa es que los tipos vengan para la Conmebol Libertadores y tratar de pasar la fase de grupos, que yo creo que sería una buena actuación para Millonarios, porque también no podemos perder de vista que los presupuestos de los brasileños, de los argentinos, ¿se puede ir a cuartos como el Pereira? Se puede ir a cuartos como el Pereira. ¿Se puede poner como objetivo? Sí. Normal ir a octavos, fracaso quedarse en primera ronda. Bueno, Antonio, y se habló también en Millonarios puntualmente de uno de los jugadores que podía ser el fichaje del año, Radamel Falcao. ¿Ves posible que en algún punto Radamel Falcao García pueda llegar a Millonarios, tal vez el próximo año o a final de este año? Yo creo que esa fue la gran demostración de que nuestro medio así ponga el billete, porque pusieron el mayor billete posible, pues no está en capacidad de traer un jugador de esos. Y además traer un jugador de esos y romper el marrano, entonces el resto del equipo ¿qué? Es muy difícil y además no tenemos para ofrecerles algo parecido a lo que ellos viven en Europa y eso, fíjate cómo le fue a Juanfer Quintero en Junior, pues cuando llevan a Neiva a jugar en pasto, en esos camerinos. Terrible. Entonces yo digo que no solamente que es muy difícil, sino que terminan, pues sí, sería chévere y uno hubiera falcado a Millonarios, pero la verdad es que eso va a ser muy difícil de ver. No lo veo, no lo veo.
Te agradecemos por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en quienique.com y bueno, pues esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos en Quienique. Que les vaya muy bien y gracias por compartir esto. Y a ustedes que van a estar pendientes de esta entrevista, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y recuerden que en quienique.com somos el placer de saber, ver y oír más.